Tras la sublevación militar en Marruecos el 17 de julio de 1936, el 18 se sublevan muchas de las guarniciones españolas y es la fecha que consideramos para el inicio de la Guerra Civil. La Guerra Civil se divide en las 4 fases que veis aquí marcadas en estos mapas. La primera fase comprendería entre julio del 36 y marzo del 37 y se caracteriza por el intento de toma de Madrid. La segunda fase, que iría de abril a octubre del 37, los nacionales tratan de conquistar la franja cantábrica, como van a conseguir. La tercera fase iría de diciembre del 37 a noviembre del 38 e implica la llegada del bando nacional al Mediterráneo. Y la última fase iría de noviembre del 38 a abril del 39, se caracteriza por la caída primero de Cataluña en febrero del 39 y luego del resto del territorio republicano, acabando la guerra el 1 de abril de 1939. La primera fase se trata de conquistar Madrid por el bando sublevado a través de columnas que salen desde el norte y desde el sur. Lo primero que consiguen, como sabéis, es cruzar el estrecho con las tropas marroquíes regulares y legionarios gracias a la ayuda de Italia y Alemania. En esta primera fase, columnas dirigidas desde el norte por Mola y desde el sur por Franco se dirigen a Madrid. Empezamos aclarando que las tropas de Mola lo primero que hacen es bloquear la comunicación de la franja republicana del norte con Francia, conquistando Irún y San Sebastián. Esta columna de Mola se encamina hacia Somosierra, hacia la Sierra de Gredos, y a esta columna se le van sumando columnas de ciudades aledañas. Mientras por el sur, Franco ha encargado al coronel Yagüe la subida desde Sevilla por Extremadura, como sabéis, con inusitada violencia en lo que sería la toma de Badajoz, y lo mismo van hacia Gredos. Pero cuando las tropas de Franco van a llegar a encontrarse con las tropas de Mola en Guadarrama, Franco decide ir a Toledo, porque en Toledo el coronel Moscardó ha sido sitiado en el Alcázar por los republicanos y Franco decide ir a prestarle ayuda. Esta toma de Toledo a finales de septiembre de 1936 supone el retraso de la llegada de los nacionales a Madrid, lo cual da tiempo a los madrileños a organizar su defensa. La toma de Madrid se va a producir desde el sur y desde el oeste y va a estar liderada por Varela. Pero como decíamos, el desviarse hacia Toledo posibilita que los madrileños se organicen y en este momento surgen los dos grandes lemas republicanos, que son el no pasarán y Madrid será la tumba del fascismo. Además, en este momento llegan las brigadas internacionales que contribuyen a la defensa de Madrid. Madrid va a ser bombardeada prácticamente a diario por los Junkers alemanes y eso va a traer como consecuencia que los republicanos decidan el traslado del oro del Banco de España, básico para la compra de armas, como hemos dicho en el bloque anterior, y el traslado de las obras de arte del Museo del Prado hacia la zona de Valencia, hacia Cartagena. Eso mismo hace el gobierno republicano, que decide trasladar la capital del bando republicano a Valencia, donde va a estar hasta el final de la guerra, y Madrid queda defendida por una junta de defensa dirigida por los generales Miaja y Rojo. Como decíamos, el ataque a Madrid se va a producir desde el sur y desde el oeste, por lo que los combates van a estar en torno a Ciudad Universitaria. Además, para ayudar en la defensa de Madrid, llega desde Barcelona Durruti, líder de la FAI, con una columna anarquista, y Durruti es asesinado por un disparo en Ciudad Universitaria, aunque las investigaciones apuntan a que fue asesinado
por el propio Frente Republicano. Como Franco no consigue entrar directamente en Madrid, decide bloquear por el sur y se producen dos importantes batallas. La primera de ellas es la batalla del Jarama, con el objetivo de aislar Madrid para impedir el abastecimiento de la capital desde el este. En esta batalla mueren aproximadamente 15.000 personas y no supone ningún cambio en lo que es el frente de batalla, el frente de guerra. Por eso Franco inicia otra operativa, que sería la batalla de Guadalajara, como veis, con el mismo objetivo, aislar Madrid, envolviéndolo de esta forma. La batalla de Guadalajara está planteada principalmente por los italianos y supone una tremenda derrota para los italianos. A su vez, en el sur, las tropas de Queipo de Llano asedian Málaga y se produce uno de los mayores desastres de la guerra, con la muerte de unos 3.000, 5.000 civiles republicanos que huyen de Málaga hacia Almería por la carretera de la costa, en el movimiento que se conoce como la desbandada. Como digo, uno de los mayores dramas de la guerra civil. Ante la imposibilidad de tomar la capital, Franco decide trasladar el frente de guerra a la Franja Cantábrica. Estamos en la segunda fase de la guerra, que se va a producir entre abril y octubre de 1937. Franco decide esta toma pues para unificar toda la Franja Cantábrica bajo el mando nacional, pero además porque os recuerdo que esta zona es una zona rica industrial, principalmente el País Vasco y Asturias. La conquista de la Franja Cantábrica se va a producir desde el este hacia el oeste, por lo tanto la primera zona afectada va a ser el País Vasco, para irnos luego a Cantabria y terminar en Asturias. El País Vasco tiene la conquista por el País Vasco, tiene otra de los peores momentos de la guerra, con el bombardeo de la ciudad civil de Guernica, que no era un objetivo militar. Guernica fue bombardeado por la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937. Murieron unos 1.000 civiles en una batalla pues sin objetivo militar claro. Para recordar este tremendo hecho, Picasso pintó su famosísima obra El Guernica para ser expuesto en la exposición internacional que se celebraría en París en 1937. Fue expuesto por los republicanos, por la España democrática. Es en este momento cuando se produce otra de las inexplicables muertes de la guerra, junto con la de Sanjurjo, que es la muerte de Mola, también en un accidente aéreo, en junio de 1937. Deja a Franco libre en el mando completamente. Tras el bombardeo de Guernica, como os decía, la conquista de la Franja Cantábrica se va a producir de este a oeste, por lo tanto el primer objetivo será conquistar Bilbao. Bilbao está protegido por el Cinturón de Hierro, que es una serie de defensas en torno a la ciudad de Bilbao, que son salvadas sin más. Las tropas nacionales entran en Bilbao y se dirigen más hacia el este, conquistando Santander, como veis, el 26 de agosto. Los mismos episodios que se produjeron en la Plaza de Toros de Badajoz se vuelven a producir, como veis, en la Plaza de Toros de Santander, donde son encerrados los republicanos que habían presentado batalla a los nacionales. Asturias va a ser ocupada a finales de octubre del 37 y se produce con la conquista de esta zona uno de los primeros exilios de la guerra, muchos de ellos
por niños que son exiliados, son enviados fuera de la guerra por sus padres republicanos. Para evitar la presión hacia la zona norte, los republicanos presentan batalla en otros dos frentes, que sería la batalla de Belchite, cerca de Madrid, que no tiene ninguna consecuencia, estamos en julio de 1937, y la segunda sería, perdón, he dicho la batalla de Belchite, la batalla de Brunete en Madrid, y la segunda sería, ahora sí, la batalla de Belchite en Zaragoza en septiembre del 37. Ambas batallas fueron infructuosas. Una vez que se ha conquistado la zona norte, Franco quiere avanzar hacia el Mediterráneo, aunque la primera batalla de esta tercera fase de la guerra va a producirse por ofensiva republicana, y va a ser en concreto a conquistar este piquito que tenéis aquí, que es Teruel. Pero la batalla de Teruel se plantea en unas durísimas condiciones meteorológicas. Se planteó en diciembre de 1937 y, como veis, las temperaturas fueron extremas, llegando las mínimas incluso a alcanzar los 15 grados bajo cero y superarlos. Esta batalla, aunque Teruel fue reconquistado por los republicanos, no sirvió para nada porque los nacionales lo vuelven a ocupar de nuevo. Con la conquista de Teruel, ahora el objetivo de Franco sería conquistar Lérida y llegar al Mediterráneo a través de la conquista de Vinaroz. Llegan al Mediterráneo y lo más importante es que, como veis, la zona republicana queda dividida en dos franjas. Cataluña queda aislada del resto de la España republicana. Una vez que han alcanzado el Mediterráneo, toman Castellón los nacionales y lanzan una ofensiva contra Valencia. Pero en ese momento los republicanos plantean la gran batalla del Ebro. Se trata de ir por la retaguardia de las tropas franquistas para tratar de unir las tropas republicanas. Como veis, cruzan el Ebro con todos los medios que tenían a su disposición. La batalla republicana fue muy larga, duró 3 meses, fue la más dura de la guerra y prácticamente es infructuosa porque los republicanos, frente a los ataques de la artillería y de la aviación, se retiraron. Fue una batalla muy dura que se supone que tuvo unas 100.000 bajas entre ambos bandos. Sirvió para reforzar la moral del bando nacional, y el bando republicano se considera prácticamente vencido. En este momento, el 22 de noviembre, las brigadas internacionales abandonan la ayuda que le están prestando a la España republicana. El final de la guerra tiene lugar entre noviembre del 38 y abril del 39, y el primer movimiento, como veis con estas flechas, va a ser la conquista de Cataluña, y esta flecha roja marca el gran exilio de la guerra civil. La conquista de Cataluña va a ser prácticamente sin resistencia. Franco consigue llegar el 26 de enero del 39 en Barcelona, y en febrero ya había caído toda Cataluña. Eso supone el gran exilio de la guerra, como os decía, donde 400.000 civiles y militares marchan con los medios que pueden a Francia, cruzando los Pirineos. Entre los que marchan también el gobierno de la República, con Azaña, su presidente de República, y Negrín, presidente de gobierno, aunque luego Negrín va a volver de nuevo a España. También marchan la Generalitat, el gobierno catalán, y el gobierno vasco. En febrero del 39 a la República tan solo le queda ya Madrid y la zona de Castilla-La Mancha y el Levante. Dentro de la República se producen en este momento grandes discrepancias, se dividen las opiniones en dos frentes. Por una parte, Negrín, apoyado por los comunistas, son partidarios de esperar la previsible Segunda Guerra Mundial y que España reciba la ayuda de las potencias aliadas, que van a estar encabezadas en este momento por Francia y Gran Bretaña.
Os recuerdo que estamos en marzo de 1939 y la Segunda Guerra Mundial va a estallar el 3 de septiembre de ese mismo año. Son solo unos meses. Por otra parte, anarquistas y socialistas liderados por Julián Besteiro prefieren un final negociado con las tropas franquistas. Es por esto que la guerra civil, que había empezado con un golpe de Estado dado por los militares sublevados, va a terminar con otro golpe de Estado dado ahora en el bando republicano, donde Julián Besteiro, encabezando a los socialistas, y el coronel Casado, a los militares republicanos, se sublevan contra el gobierno de la República e intentan negociar la paz con Franco, pero Franco se negó y solo impuso una rendición incondicional. El 28 de marzo las tropas nacionales entran en Madrid y prácticamente la guerra ha terminado porque, como veis, todas las ciudades que quedaban bajo control republicano se van rindiendo pues entre los días 29, 30 y la última en rendirse va a ser Cartagena el 31 de marzo de 1939. De tal forma que el 1 de abril del 39 Franco firma el famosísimo último parte de guerra en el que dice: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, el generalísimo Franco.